Bien, dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo leemos todos juntos, por favor, fuerte. 1, 2 y 3. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Leo yo el 12, el 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que él también le entregó. 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Leámoslos todos, por favor. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Leamos el 8 todos fuerte. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Puede sentarse. Puede sentarse. Mire, nosotros en iglesia este año nos hemos propuesto invertir en discipular, invertir en fortalecer, en equipar a los hermanos. ¿Para qué? Para que se involucre en la obra del reino del Señor. La obra del reino no solamente la hace el pastor, la hacen también todos los que somos llamados sus discípulos. Cuando uno viene a la iglesia, uno primero viene como oyente, luego uno se convierte en un discípulo, en un obrero. Y al estar ahí en la iglesia, pues el Señor ya empieza a depositar cosas dentro de uno y uno quiere servir al Señor. Hay tantas áreas en las que nosotros podemos servir al Señor, pero el Señor nos llama para que podamos seguirlos. Y mire lo que les dijo a los discípulos en el verso 1, dice que les dio autoridad, y termina el verso 8. ¿Para qué les dio autoridad? ¿Para qué? Para que sanaran enfermos, para que limpiaran leprosos, para que resucitaran muertos, para que echaran fuera demonios. Y le dijo: lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, nosotros como iglesia queremos crecer, pero queremos crecer en orden, y por eso estamos discipulando, para eso estamos enseñando. Y la iglesia tiene que, el llamado, el mismo llamado que le hizo el Señor a sus 12 discípulos, les dijo: id y predicad el evangelio. Que vayamos y que nosotros le digamos a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Así como está, puede inclinar su rostro y hacemos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana que nos das. Gracias porque nos permites estar en tu casa. Señor, esta mañana, Señor, nos aprestamos a escuchar tu voz, nos aprestamos a escuchar tu consejo, nos aprestamos a escuchar tu palabra. Señor, esta mañana pedimos que tú nos instruyas, que tú nos exhortes, que tú nos animes por medio de tu palabra, Señor, que tú puedas, Señor, a través de tu palabra, Señor, hablarnos esta mañana, hablar a nuestro corazón. Y sabemos que tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Permítenos ser esa tierra fértil, Señor, donde esa semilla, que es tu palabra, pueda caer y dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús cancelamos todo aquello que se levante en contra de lo que tu palabra quiere hacer. Cancelamos la distracción, cancelamos, Señor, todo aquello, Señor, que nos impida recibir de ti esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire que Jesús escoge aquí en esta etapa del ministerio del Señor Jesucristo, Él escoge 12 discípulos para que hagan la obra del reino de los cielos, y les da las instrucciones a ellos, y ellos permanecieron durante el Señor en su ministerio durante 3 años y medio, y ellos fueron instruidos y fueron formados, fueron capacitados para la gran comisión, que era establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo mismo quiere hacer el Señor
con usted y conmigo. Él nos quiere instruir, nos quiere formar y nos quiere capacitar para hacer la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Está en Mateo, lo que está en el certificado de los hermanos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y dice el Señor que cada quien que haga esto, hay una promesa grandísima. Dice que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y estos 12 apóstoles, repito los nombres: Simón, que conocemos como Pedro; Andrés, que era hermano de Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, hermano de Jacobo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, estaba Simón el cananista y Judas Iscariote. Mire, yo le quiero hablar de algo. Usted y yo tenemos que ser protagonistas de la obra del Señor. Usted y yo somos gente, somos personas que Dios nos ha puesto en la tierra para llevar el evangelio del Señor Jesús. Usted y yo tenemos que ser protagonistas. Y mire, si usted ve una película, si usted ve una obra de teatro, hay protagonistas que son los que llevan la batuta de la película, son los personajes principales. Usted y yo estamos llamados para ser personajes principales en la obra del reino de Dios. Cuando usted va a un cine o cuando usted presentan una obra de teatro, los protagonistas están aquí arriba en el estrado, pero abajo están los espectadores. Pero el Señor no nos llama para que seamos simplemente espectadores. El Señor quiere que llevemos un mensaje ahí. Y por eso el Señor nos está llamando a que usted y yo seamos protagonistas en la obra del Señor. No solamente seamos acompañantes de la obra del Señor, sino el Señor quiere que nosotros estemos siendo protagonistas. Y el Señor llama gente. Me sorprende que el Señor llama, esta gente era común. Digo común porque eran de actividades comunes. 5 de los 12 que Él llamó eran pescadores. Era una actividad muy común en aquel tiempo. Y podemos decir que eran gente como usted y yo. Pero esta gente que era común, a nuestro parecer, ellos pasaron un proceso de formación por Dios. Ellos tuvieron el trato del Señor. Ellos fueron, y en ese trato, en esa etapa que permanecieron a la par del Señor Jesucristo, ellos afloraron, como usted y como yo, las miserias que nosotros cargamos. Cuando digo miserias, son aquellas cosas que usted y yo padecemos, que sabemos que no están correctas en nuestra vida, pero para eso nos acercamos al Señor, para que Él pueda tratar esas cosas. Unas cosas Él las va a eliminar, o las va a arrancar, pero otras cosas Él nos va a enseñar que tenemos que tener dominio. Muchas veces nosotros decimos: este carácter que yo tengo, Señor, quítamelo. Mire, ese carácter que el Señor le dio, se lo dio Dios, y no es malo. Lo malo es no tener dominio sobre el carácter. Y por eso hay personas que tienen carácter diferente. Aquí podemos haber varios que tienen el mismo carácter, otros tienen carácter diferente, y a veces hay combinación de muchas cosas. Pero lo que Dios nos dio, ese carácter que Dios nos dio, no es que Dios se equivocó en darnos ese carácter. El Señor nos ha dado a nosotros dominio, y el Señor quiere que nosotros tengamos dominio de nuestro carácter. Porque muchas veces somos traicionados porque nos dejamos llevar por la forma en que nosotros dejamos o permitimos que nuestro carácter haga o exprese todas las cosas. Entonces, el Señor escoge personas de diferentes caracteres, personalidades, pero cada uno de esta gente, al igual que usted y yo, necesitamos ser formados y tratados por el Señor Jesús. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, ellos tuvieron diferentes reacciones. En la mayoría lo abandonó, la mayoría se hizo humo, pero esta gente llegó a estar en un estado tan mal que parecía que la inversión que el Señor hizo durante estos 3 años y medio, como que si hubiese sido una pérdida de tiempo. Pero esta misma gente, y yo lo digo así porque parece que en el momento que el Señor Jesús fue entregado, todos se perdieron. Ni uno estuvo con el Señor Jesús. Entonces parece que fue pérdida de tiempo esos 3 años y medio que el Señor Jesús pasó con ellos, porque los abandonó. Pero nosotros vemos después estos hombres que estuvieron a la par del Señor, y los vemos ahora en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, estos hombres testificando de Dios, sanando enfermos, resucitando enfermos, echando fuera demonios. Entonces lo que parecía que fue una pérdida de tiempo,
cuando ellos parece que abandonaron al Señor, y la obra que el Señor hizo a través de ellos, el Señor a través de estos hombres que parecía que se habían olvidado del Señor, que parecía que la obra había estado perdida, que fue una obra de tiempo, estos hombres, estos discípulos, apóstoles, se convirtieron en unos titanes de la fe. Yo no sé si usted ha leído el libro de los Hechos, o cada vez que usted escucha una prédica acerca del libro de los Hechos, yo así se lo digo, pucha, yo me quedo babeando de esos hombres y esas mujeres, porque eran hombres entregados al Señor. Ellos no les importaban, los apedreaban, los arrastraban por las calles y se levantaban, se sacudían y salían predicando otra vez. Nosotros no padecemos esas cosas. Nosotros, alguien no nos saluda, no, ya no vuelva a la iglesia. Alguien tal vez nos machucó accidentalmente, no, es que aquel hermano tiene algo contra mí. Y miren, nosotros no padecemos las cosas que padecían estos hombres. Allá los apedreaban, allá morían apedreados. Y mire, ¿qué tenían estos hombres? ¿Qué tenían estos hombres? Entonces ellos tenían sentido de propósito. Ellos eran gente común. Y mire, y yo digo que eran titanes de la fe, eran grandes, eran personas grandes en fe. Y estos hombres sencillos, comunes, conmovieron el imperio de la época, que era el imperio romano. Esta gente predicó el evangelio de Jesús por donde iba. Los corrían de un barrio, se iban a otra ciudad y predicaban el evangelio de Jesús. Los corrían de ese y seguían predicando el evangelio de Jesús. Esta gente hizo lo que el Señor les delegó: sanar enfermos, verso 8, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Lo que ellos habían recibido del Señor Jesucristo, ellos lo iban a impartir a los demás. Entonces ellos llegaban a las ciudades e impactaban las ciudades con el mensaje de Jesús. Lo que un día ellos recibieron de Dios, ellos no se podían quedar con eso. Era tan grande lo que Dios había hecho en sus vidas, que no se podían quedar con ellos, que tenían que transmitirlo, tenían que ministrarlo a los lugares y a las personas con los cuales ellos se juntaban. En el verso, en Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos trastornaban su mundo, ellos influenciaban, ellos eran influencia en el lugar donde ellos los ponían, en el lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad. Claro, yo estoy contemporizando, no habían universidades en aquellos tiempos, pero en el lugar donde ellos estaban, ellos trastornaban, ellos hacían que las cosas cambiaran. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprometidos con llevar el mensaje del evangelio de Jesús. Y mire, la reputación que tenían ellos, les decían que trastornaban el mundo, era la reputación que ellos se habían ganado, porque eso es lo que hace el poder del evangelio: revoluciona vidas. Ellos habían sido revolucionados en sus vidas y ellos iban a los barrios a revolucionarle la vida a los demás. Ellos iban a las escuelas, a las universidades, ellos iban ahí en su trabajo, ellos revolucionaban a las demás personas. Ellos cruzaban las barreras sociales. Ellos no les importaba si era judío, si era griego, si era romano. Ellos no les importaba, ellos iban. Ellos no les importaban que les cerraran las puertas. Ellos ahí andaban, no les importaba lo que hicieran con ellos. Pero Dios despertó en ellos un interés genuino por las personas. Y mire, hoy en nuestro mundo estamos desesperados, estamos ávidos de cambio y de transformación. Y el evangelio no tiene la simple tarea no solamente de hacer cultos, de hacer canciones, de hacer obras de teatro, de congregarnos 2 veces a la semana en este lugar. Tenemos la obligación, el propósito, pero más que una obligación, alinearnos a la voluntad de Dios, que es ganar almas para Cristo, ir a dar lo que nosotros un día recibimos de parte del Señor. Nosotros como iglesia, como Visión Jesús Lepaera, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos planes, proyectos. Conquistar a Lepaera para Cristo. Conquistar Lepaera para Cristo. Pero yo solo no lo voy a hacer. Lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Mire, para eso estamos llamados, para eso estamos discipulando, para eso estamos enseñando la palabra del Señor. Entonces, tenemos el deseo, tenemos la meta, el plan, y Él, que es conquistar a Lepaera para Cristo. Mire,
y mire, el conquistar implica muchos desafíos, hay riesgos, hay obstáculos, hay desafíos, pero entendemos el protagonismo de la hora que nos toca vivir. Hace unos domingos estuvimos hablando de los 12 espías. Dice en el libro de Números 13:2 que Él les dijo: la tierra que yo les doy, y Él los mandó a que la fueran a explorar. Pero la tierra el Señor ya se las había dado, y Él les dijo: la tierra que yo les doy, vayan. Pero al momento de regresar, los 12 que fueron hicieron el reporte de lo que vieron y dijeron: sí, la tierra es buena, es ancha, fluye leche y miel, y he aquí el fruto de la tierra. He aquí el fruto de la tierra. Entonces, ¿qué? Ahora viene el desafío. Bueno, las ciudades son fortificadas. Ahí están los hijos de Anac, ahí están aquellos gigantes. Y claro, hay desafíos cada vez que vamos a conquistar. Pero yo le recuerdo que usted y yo somos llamados a conquistar. Dice la palabra del Señor, no dice la palabra del Señor que somos vencedores, dice que somos más que vencedores. Y eso es conquistar, convertirnos en más que vencedores. Usted y yo estamos llamados a ser más que vencedores, a ser conquistadores. Y mire, para eso el Señor lo plantó a usted en Lepaera, para eso el Señor lo plantó a usted en ese colegio, para eso el Señor lo plantó en ese negocio, en esa cuadra, en ese barrio, para conquistar, para conquistar. Hay desafíos, sí es cierto, pero entendemos el llamado que el Señor nos ha dado, y Él ha dicho que no vamos a estar solos, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Yo no sé si usted lo puede creer, y usted le puede dar un fuerte aplauso al Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y mire que el Señor Jesús tomó un puñado de gente y le sembró un sentido de misión y de propósito. Y mire, es lo que el Señor quiere plantar en nosotros, que podamos tener su misma misión y su mismo propósito. Pero es bien difícil lograrlo cuando la gente no lo tiene, cuando la gente no sabe cuál es la misión que el Señor tiene para su vida, cuál es el propósito. Cuando la gente, o cuando lo sabe, pero está desconectada con la misión y el propósito. Digo esto porque es notable cuando se pierde el sentido de propósito. Porque el que no tiene propósito en la vida, un día anda por aquí, otro día anda por allá, un día está arriba, otro día está abajo, un día anda de blanco, otro día anda de negro, y anda del timbo al tambo sin propósito. Dice el que nada le apunta, a nada le atina. Pero usted y yo tenemos un propósito, una misión, y el Señor la está dando hoy a usted y a mí. Y es llevar el Evangelio de Jesús donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros como iglesia, como cristianos, seríamos un fracaso, y lo digo así, seríamos religiosos si no tomamos el desafío que el Señor pone en nuestras vidas. ¿Cuál es el desafío? Formar parte del cambio y la transformación de la sociedad. Nosotros estamos llamados a afectar a la sociedad en la cual nosotros estamos involucradas. ¿En qué? Lepaera, el barrio, su casa, su colonia. Y tenemos que afectarlos con los valores del reino de Dios, en una sociedad que está confusa y está perdida en la inmoralidad. Iglesia, es hora de levantarse como una ciudad, decía el Señor, como una ciudad puesta en lo alto. No la podemos esconder, tenemos que marcar la diferencia en cualquier lugar donde nosotros estemos. Usted y yo, el propósito del discipulado, el propósito de la enseñanza es que nosotros podamos ser entrenados, tratados y procesados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para generar cambio. Usted y yo estamos llamados para generar cambio en los lugares donde nosotros vayamos. Yo lo dejo con el desafío de que usted pueda salir de este lugar sabiendo de que el Señor Jesús quiere que usted, el cambio que ha experimentado en su vida, la obra que Dios ha hecho en su vida, ahí esas heridas que el Señor sanó, esa enfermedad que el Señor curó, ese pasado tan oscuro en el cual usted estaba envuelto, el Señor ya lo quitó. Es necesario que usted vaya a hacer lo mismo por los demás, que usted le diga a los demás: hey, sí se puede, sí nos podemos levantar. Yo también sufrí, yo también lloré, yo estuve tantos años caído, yo estuve tantos años postergado, pero el Señor me levantó. Es hora que usted y yo vayamos allá afuera y le digamos a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Yo quiero decirle algo: solamente cuando hacemos la voluntad de Dios somos personas
felices. El predicar el evangelio de Jesús es la voluntad de Dios. El ser una iglesia de puertas abiertas es la voluntad de Dios. El ser una iglesia comprometida con la necesidad de la gente es hacer la voluntad de Dios. Una iglesia que se duela con los que se duelen. Una iglesia que ora por los necesitados, pero también tiende una mano para los necesitados. Una iglesia que hace obra social. Una iglesia que sale a las calles. Es una iglesia que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el plan, el propósito que Dios tiene para su vida. Pero mire qué pasa, muchas veces el enemigo quiere desvirtuar estas cosas para nosotros y él trata de alterar, él trata de modificar el propósito de Dios en nuestra vida. Usted ha sido llamado para ser influencia, pero ¿qué pasa? A usted le dice, vos con lo que ha pasado en tu vida, con las cosas que has hecho, con la cosa así como está con tu familia, cómo vas a ir a los demás a hacer, cómo vas a ir a levantar a alguien. Mire, tenemos que desvirtuar eso porque el Señor nos ha llamado a transformar y a cambiar. Y por eso es necesario que usted cierre la voz, que usted cierre, apague, bloquee todo lo que el diablo quiere hacer en su vida, y él lo que quiere hacer es que usted no lo haga. Él quiere mantenerlo toda la vida sentado de brazos cruzados, pero el Señor nos está llamando a que nos paremos y vayamos. Muchas veces yo creo que más que el enemigo, que vernos muertos, que vernos en una tumba, quiere vernos en una iglesia así. Pero el Señor nos está llamando a que vayamos, a que tomamos la palabra del Señor, que vayamos donde el necesitado lo abracemos, que hablemos con ellos, que le expresemos el mensaje de amor de Cristo Jesús. Pero con los brazos cruzados es imposible hacerlo. El enemigo trata de tergiversar el propósito de Dios para nuestra vida. Trata de frustrar el plan de Dios para nosotros. Y mire, cuando la presencia de Dios está en tu vida y Dios lo escoge a usted y a mí para restaurarlos, para bendecir su familia, también Él está trayendo un tiempo de libertad para su comunidad, porque donde una persona es cambiada y transformada, ahí Dios está sembrando una semilla de libertad, una semilla de vida eterna, una semilla de todo lo maravilloso que Dios quiere hacer. Por eso cuando alguien se levanta en la casa es importante, porque solamente se necesita alguien en la casa para transformar el ambiente de las casas. Necesitamos alguien que se levante en la casa, alguien que se levante en la comunidad, alguien que se levante en las aulas, alguien que se levante en la finca. Mire, Dios me sorprende cómo es que esta gente trastornaba los ambientes en los que iba. Si era gente común, era gente ordinaria. Cuando digo gente ordinaria, que era común y corriente, no tenía nada especial, no eran gente preparadísima, no eran gente con mucho dinero, no tenían un apellido de renombre, eran gente común, pero se convirtieron en gigantes de la fe. ¿Por qué? ¿Qué los convirtió en gigantes de la fe? Tener un sentido de propósito. Gente, mire, era lo que hacía esta gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y yo no sé si usted quiere dejar de hacer cosas ordinarias en su vida para hacer cosas extraordinarias, pero solamente cuando nos unimos al propósito de Dios. Por eso hay gente que se pregunta, todavía está incrédula, ¿cómo Dios va a sanar enfermo a través de mí? ¿Cómo el Señor va a resucitar a un muerto? ¿Cómo el Señor va a hacer que un leproso se sane? ¿Cómo el Señor va a hacer esto y esto y esto? Porque Dios llama a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y mire, me fascina, me gusta tanto lo que Dios hace en la vida de una persona, porque estos hombres era gente común. Estos hombres no tenían nada extraordinario en ellos, pero ellos estaban alineados al propósito del Señor. Si usted puede ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2, está Pedro defendiendo su fe delante de una multitud. Pero el Pedro antes era un pescador. Antes él pescaba en la mar, era un hombre avesado en las cosas del mar. Pero él se levantó delante de una multitud con el poder de Dios, y dice que en el primer mensaje se convirtieron 3,000 personas, luego 5,000, y eran gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y yo no sé quiénes creen que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de su vida, y para eso el Señor lo ha traído esta mañana, para decirle que usted
puede dejar de hacer cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Para eso nos está llamando el Señor, iglesia. Para eso nos está llamando el Señor. Pablo era un hombre sumamente preparado, pero mire, la preparación que Pablo tenía era para confrontar a los reyes de la época. Y Pablo no le temblaba estar delante de un rey y decirle sus cosas. Mire, Pablo también en el capítulo 27 de Hechos, el barco se había hundido y el barco estaba destrozado y está Pablo agarrado de un pedazo del barco. Y mire, yo digo, ¿qué hubiera pasado si nos hubiera tocado ir? Si hubiéramos sido nosotros y decimos, no, yo no vuelvo más a la iglesia, que el Señor, que como si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, si yo estoy predicando, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo no lo vuelvo a hacer. No, Pablo salió, dice que encendió una fogata y juntando leña dice que lo mordió una serpiente y aquel solo se sacudió y andaba orando por los enfermos. Nada lo detuvo a Pablo. ¿Por qué? Porque tenía sentido de propósito. Y mire qué diferente cuando usted y yo estamos alineados con el propósito de Dios, porque nada nos va a detener. Nada nos va a detener. Estos hombres de Dios padecían circunstancias difíciles, sí padecían circunstancias difíciles, pero no se detenían bajo ninguna condición. Llovía, tronara, relampagueara, ellos ahí andaban, porque estaban alineados con el propósito de Dios. Ellos amaban el propósito de Dios sobre sus vidas. Ellos amaban lo que Dios había dicho que ellos iban a hacer. Verso 8, sanar enfermos. Lo mismo que el Señor hizo, es lo mismo que ellos estaban destinados a hacer. Entonces, Juan el Bautista reprendía al rey en su inmoralidad, lo cual le costó hasta la cabeza, pero no le importó. Esteban, el hombre, muere por Jesús en la confrontación con los religiosos de la época, y el ejemplo máximo por excelencia, el Señor Jesús muriendo en la cruz por usted y por mí. Era gente que se convirtieron en gente poderosa. Pedro caminando sobre las aguas, los discípulos, miren, a mano de los discípulos se multiplicaban los panes y los peces. Era una cosa de locos, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y mire, esta mañana yo quiero que usted se enamore de eso, que el Señor quiere hacer cosa extraordinaria a través de usted, que el Señor quiere hacer cosa maravillosa a través de usted, que usted antes un día estuvo enfermo, ahora usted anda sanando enfermos, que usted antes estaba lleno de inmoralidad, de suciedad por lo que ha pasado en la vida, ahora usted está diciéndole a los demás, sí se puede sanar, Dios te puede libertar. Mire, es la cosa que Dios quiere hacer en su vida y es necesario que usted se enamore, que usted salga de esa puerta enamorado con lo que Dios quiere hacer en su vida. Dejar de hacer cosas ordinarias por hacer cosas extraordinarias. Ellos tenían la convicción que el Señor venía pronto y que había que predicar. Ellos eran gente común, pero lograron hacer cosas extraordinarias. Las cosas extraordinarias salían de ellos, era porque ellos tenían poder, porque ellos tenían no, ellos lo que tenían era el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron habilitados para hacerlos. En Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y les dijo en el verso 22, recibid el Espíritu Santo. Mire, es necesario, iglesia, que usted esté consciente no de lo que usted puede hacer, porque si yo estuviera consciente de lo que yo hago, yo no estuviera aquí predicando. Si yo estuviera consciente de lo que yo puedo hacer, de mis habilidades, hay un montón de cosas que yo no las hiciera. Pero cuando estoy consciente de lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo puedo ir a evangelizar, yo puedo ir a abrazar a alguien, yo puedo ir a sonreírle a alguien diciéndole que ese estilo de vida no es lo que Dios quiere para su vida, pero que Dios lo puede levantar. Es necesario que estemos conscientes de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios le da capacidad a usted para hacer cosas extraordinarias. Llévese esto conmigo y repítalo conmigo. Gente extraordinaria haciendo cosas extraordinarias. Repítalo una vez más. Gente que Dios preparó y luego la envió. Y el hacer lo que yo le estoy diciendo ahorita es parte de una contracultura. ¿Qué es eso? Es parte
vamos a ver, está en contra de lo que la sociedad hace hoy. Si usted va y se para en la esquina a predicar, lo ven como loco. Si usted va y le dice a una mujer que el Señor quiere borrar su pasado y que lo suelte y que el único que la puede levantar de ahí es el Señor, la quedan viendo como loco. Entonces formamos parte de una contracultura. Formamos, si usted como joven, si usted le dice a alguien, no, pero yo me voy a mantener virgen hasta el día en que yo me case con el hombre que el Señor me dé, se ríen de usted. Si un varón dice, no, yo voy a llegar puro al altar, lo quedan viendo como loco, lo quedan viendo como de Jurassic Park 1000 años para atrás. Porque eso ahora la gente lo ve como cosas que eso se hacía, pero y que ya no son para estos tiempos, y que ahora estamos locos por decir estas cosas. Pero por eso el Señor, mire, el Señor nos está levantando en una sociedad que no quiere saber nada de esto. La gente no quiere saber nada de esto. Si uno le dice, vemos cómo antes eran padres golpeando a los hijos, ahora son los hijos golpeando a los padres, y no solo golpeando, matándolos. Ahora leemos en las noticias o vemos en los noticieros, murieron, una masacre, murieron 6, pero ya lo vemos como normal. Y solo 6. Lo vemos como normal. Entonces, Dios nos está llamando en una sociedad que ha perdido color. Y Dios nos está llamando para que nosotros vayamos a darle color, para que nosotros vayamos a darle luz a esta sociedad. Entonces estos hombres estaban llenos de convicción, estaban llenos de fe, eran hombres íntegros, eran hombres puros, ellos habían cambiado hábitos en su vida. Y mire, cuando alguien dice, cuando un esposo ahora se levanta, se conoce al Señor y le dice a sus compañeros, no, yo soy hombre de una sola mujer. Usted ya sabe lo que le dice. Cuando una mujer viene y se levante y dice, no, yo ahora respeto a mi marido, ya sabe lo que le dicen. Cuando un hijo dice, no, yo voy a obedecer a mi papá, a mi mamá. Cuando un hijo dice, bueno, yo voy a ser responsable de mis estudios. Cuando alguien se levanta cada día para poder glorificar a Dios, para poder honrar a sus padres, para poder honrar a la sociedad, lo quedamos viendo como raro. Ahora nosotros vemos a alguien recogiendo basura en la calle y lo miramos raro. ¿Pero por qué? Porque son cosas que se han perdido. Son cosas que se han perdido. Y hay cosas naturales, sociales, culturales, pero también en las cosas espirituales es lo mismo. Es probable que el mundo no nos aplauda, pero nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios, estamos sirviendo al Señor y que estamos agradando al Señor, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero es producto de una convicción interna, porque estamos sembrando valores del reino de Dios en la gente. Es necesario que ahorita estamos en el mes de octubre, hoy iniciamos la semana 42 de este año. Estamos a casi 15 semanas, 14 semanas de terminar el año. Y es necesario que a esta altura del año, del año, nosotros podamos levantarnos a producir cambios. Que podamos creer que somos parte de un ejército que Dios está levantando para bendecir Lepaera y para bendecir Honduras. Y podemos ir más allá, no lo vayamos tan lejos, para bendecir mi casa, para bendecir mi barrio, para bendecir mi escuela, para bendecir el lugar donde yo trabajo. Esta es una mañana y yo le quiero decir algo. Mire, me sorprende cómo es Dios con nosotros. Yo le digo algo, Dios ha puesto los ojos en usted. Dios ha puesto los ojos en nosotros. Dios cree en nosotros. Y yo me sorprendo cómo Dios puede poner los ojos en nosotros. Pero también tenemos que recordar que el mismo Señor ha dicho que todo aquel que le recibe, dice, viene a ser parte, le dice que le da la potestad de ser hijo de Dios. Entonces Dios le asigna estas cosas como un padre, trabaja una herencia, trabaja un negocio, trabaja, llámese una finca, un negocio, y forma un imperio para que sus hijos lo controlen y lo dominen. Ahora el Señor nos está dejando, nos está encomendando a nosotros su negocio, por así decirlo, que son las almas. Pero ¿por qué Dios, siendo perfecto, nos encomienda eso a nosotros? Mire, Dios cree en nosotros, pero usted tiene que saber que Dios cree en usted.
Y tiene que internalizar esto, que Dios cree en usted y que tiene planes buenos con usted. Y mire, leímos ahí en el verso 1 que les dio autoridad. Y mire, si Dios dice que nos da autoridad, si Dios dice que sanemos enfermos, que hagamos, que vayamos a resucitar muertos, a echar fuera demonios, es porque nos ha dado autoridad. Dios no nos va a mandar a fracasar. Dios no nos va a mandar para que fracasemos, para que perdamos en la vida. Dios nos da autoridad. Y recuerde, Dios puso los ojos en usted. Yo sigo preguntando, ¿por qué Dios se fija en hombres comunes? Y mire, estos hombres eran pecadores: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe. Había un recaudador de impuestos que era Mateo, que yo creo que era el más preparado de los 12. Había un celote, Simón el celote. Ser celote no era una profesión, sino que él estaba involucrado en la política y en la anarquía, intentando derribar al gobierno romano. Yo llamo, mire, un hombre revolucionario. Y mire, y la Biblia no da más detalles acerca de Bartolomé, de Tomás, Tadeo y Santiago, hijo de Alfeo, pero eran gente común. Eran gente común. Y mire, Dios, usted podrá decir, pero Dios podrá hacer algo bueno en mi vida. ¿Será que Dios me puede utilizar? ¿Será que Dios me está llamando a mí? Yo creo que es para el pastor solamente. Yo creo que es para los líderes. Yo creo que es para los hermanos que cantan. No, es para todos. Y mire, Dios le está entregando a usted autoridad, poder delegado. ¿Para qué? Para que sane a los enfermos, para que liberte a los cautivos, para que traiga libertad a los que están presos, para que a través de usted la iglesia y el cuerpo de Cristo se multiplique. Dios lo va a hacer con usted y conmigo. Y quiero ponerle un ejemplo de cómo Dios usa gente, no solamente que sean común, sino que tuvieron situaciones adversas, porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo Dios me va a utilizar a mí sabiendo que vengo de la familia que vengo? Sabiendo que vengo de la casa, en mi casa que hay tanta cosa, que se mueve tanta cosa. Mire, Marcos 5, 19 al 21. Marcos 5, 19 al 21. Desde el versículo 1 nos habla acerca del endemoniado gadareno. Pero el Señor viene, libera a este hombre. Y dice que el Señor lo deja en el verso 15. Dice que cuando el Señor viene, lo encuentra sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice que tuvieron miedo. Este hombre vivía en los sepulcros, o sea que él pasaba en el cementerio, él ahí vivía. Dice que lo ataban con cadenas y las cadenas no lo podían soportar, las quebraba. Él era, así en nuestro término, era un hombre loco. Pero Jesús le dice en el verso 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el llamado para nosotros hoy. Usted dice, no, pero es que yo antes era, pero es que yo tuve un pasado tan malo. Pero mire, el Señor le quiere decir, cuando el Señor nos liberta, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor hace obra maravillosa en nosotros, el Señor quiere que usted vaya y que cuente las grandes cosas que el Señor ha hecho con usted. Y en el verso 20 dice que ese hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que eran 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, él no le bastó solamente con irse a su casa. Él no solamente le bastó con irse donde su mamá y su papá, con irse a su barrio. Él fue a 10 ciudades del otro lado del mar. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Al Señor no le importa su pasado. El Señor no le interesa. Es más, Él lo borra y lo sepulta en el fondo de la mar. El Señor está interesado en lo que usted vaya a hacer de aquí en adelante. La mujer samaritana, Juan 4, en el Evangelio de San Juan 4. Ahí está la historia de la mujer samaritana. Se junta con Jesús en el pozo. Y dice que después de que ella conoce a Jesús y que el Señor le revela lo que ella ha hecho. Recuerda, el Señor le dijo, bueno, 5 maridos que tienes y el que tienes no es el tuyo. Pero Jesús en el verso 28, después de que el Señor, ella tiene un encuentro con Dios, donde viene el Señor y la sana, viene el Señor, hace obra en ella. Viene en el verso 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una mujer que se dispuso
hacer, a decir lo que él había hecho en su vida. Y dice que él los trajo a donde estaba Jesús y les dijo: venid y ved. Es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, acercando, atrayendo a la gente a Jesús. En el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Mire, mucha gente va a creer al Señor, no por lo que el pastor. Yo les decía ayer en la oración, hay veces la gente no tiene el vínculo con el pastor porque lo ven muy santo, lo ven muy lejano a su entorno. Pero usted puede acercarse a ese compañero de trabajo, a esa vecina, a ese amigo de la infancia, y usted le puede decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Y mire, es necesario que la gente crea. La gente va a creer por las palabras que usted hable, por el testimonio que salga de su boca. Dice: me dijo todo lo que he hecho, verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y mire, yo le digo algo: milagros van a ocurrir por sus manos, bendición va a correr a través de usted, recursos van a fluir a través suyos, pero solamente cuando usted se disponga a hacer el llamado que Cristo tiene sobre su vida. Las puertas se van a abrir, vendrá un propósito de parte de Dios que lo va a potenciar. Usted va a producir vida en muchos que están muertos. ¿Por qué? A causa del sentido de propósito que usted tiene para alcanzar lo que Dios ha dicho de usted. Mire, hay un Dios interesado en respaldarle. Hay un Dios interesado en usarlo. Hay un Dios interesado en que la gente pueda ser sana, en que los muertos puedan resucitar, en que los que están sucios puedan ser limpios. Y ese es nuestro Señor Jesús. Y es el que le está llamando hoy, el que lo trajo a usted hoy para que usted se sentara a escuchar esta palabra. Esta palabra no es para los que no vinieron. Esta palabra es para usted que está aquí hoy. Y Dios le está llamando a que usted pueda tener interés en lo que Dios quiere hacer en su vida, en lo que Dios quiere hacer de sus a través de sus manos. Hay un Dios interesado en respaldarle, hay un Dios interesado en bendecirle, hay un Dios interesado en abrirle puertas. Pero es necesario que saquemos el conformismo de nosotros, que dejemos la dejadez, que dejemos el cansancio, que rompamos con la maldición. Y digo así, aún en el reino de Dios, de la vagancia. Porque hay gente que anda aquí, que anda allá, pero no hace nada. Nunca ha orado por nadie, nunca le ha dado un abrazo a nadie. Es necesario que nos dejemos de la vagancia en el reino de Dios. Es necesario que dejemos también la procrastinación. ¿Qué es eso? Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Yo les decía la vez pasada, el jueves les decía a los líderes, hay mucha gente que colecciona campamentos, retiros, encuentros, colecciona congresos, colecciona vigilias, colecciona un montón de cosas, pero nunca ha hecho nada. Todo eso Dios lo ha llevado a esos lugares para que usted pueda llenarse e ir a darle a los demás, para que usted pueda sanarse, para que usted pueda curarse. Pero muchas veces nos quedamos con los títulos, nos quedamos con los recuerdos de todas estas cosas. Pero el Señor nos ha llevado a esos lugares para que nosotros vayamos y le demos a los demás lo que hemos recibido. Pero es necesario dejar el conformismo, es necesario dejar de ser un observador y convertirnos en protagonistas. Para eso nos está llamando el Señor. Y hoy, esta mañana, es necesario que usted le crea que Dios quiere respaldarlo, que Dios quiere bendecirlo, que Dios le va a abrir puertas. Hoy es necesario que usted le crea la palabra que Dios ha puesto dentro de usted. Mire, yo les decía ayer, es necesario que usted empiece a escribir su testimonio. Es necesario que usted piense escribir su testimonio, porque mucha gente no se va a convertir, porque usted le puede llevar 20 versículos bíblicos, pero no le va a entender. Pero si usted le dice: mira, yo antes era así, yo era así, yo era así, pero ahora el Señor me ha hecho esto conmigo, el Señor me ha transformado. Antes yo pasaba llorando, antes yo pasaba oprimido, antes yo pasaba deprimido, pensé quitarme la vida, pero hasta que el Señor me atrajo a su presencia, hasta que el Señor hizo obra en mi vida, yo ahora soy feliz. Entonces, lo mismo le digo a usted: escriba su testimonio. ¿Cómo era su vida antes? ¿Cómo es su vida hoy? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Son las cosas. Escríbalo. Usted puede agarrar su teléfono y hacer un audio y hacer su testimonio, y después usted lo escucha. Usted puede ir trabajando su testimonio.
Usted puede escribirlo, usted puede escribir un mensaje. Yo le digo, mejor escríbalo y luego le pone versículos. Porque de ahí van a salir, de su testimonio van a salir miles y miles de temas. Va a salir el perdón, va a salir el soltar, va a salir cómo olvidar el pasado. Mire, tanta cosa que va a salir a través de su testimonio. Porque el Señor quiere utilizarla a usted. El Señor quiere utilizarla a usted. Mire, la gente no le va a aplaudir por lo que usted haga, pero hay un Dios en el cielo que lo va a ver y que lo va a recompensar, lo va a recompensar. Mire, en el verso 16 del capítulo inicial que estamos viendo en Mateo, dice, advertencia, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué le digo esto? Porque allá no nos van a aplaudir. Afuera no nos van a aplaudir, probablemente sus compañeros al principio se burlen, van a ridiculizar que usted cuida familia, que usted cuida su matrimonio, que usted vela por sus hijos, van a ridiculizar que usted no bebe como ellos, que usted no fuma como ellos, lo van a ridiculizar, que usted se cuida para la mujer, para el hombre que Dios le dé cuando usted se case, lo van a ridiculizar y el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos. Pero yo le quiero decir algo, el Señor, ¿por qué se los dijo? Primero para advertirlos, pero también le estaba diciendo que los lobos no te coman, que el sistema no te atrape. Hay muchos hermanos que hoy están luchando con esas cosas, pero yo le digo algo, no se rinda, porque algo bueno Dios va a hacer en su vida, algo bueno va a hacer Dios en su vida. Cuando hacemos la voluntad de Dios somos felices. Usted verá cómo Dios va a traspasar su corazón. Usted verá cómo Dios va a respaldar todo lo que usted haga. Verá cómo Dios va a abrir esas puertas que van a estar cerradas. No baje la guardia, camine en fe. Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. En el verso 4 de Mateo 10 habla de Judas Iscariote, el que le entregó. Me sorprende porque a veces muchos somos como Judas. ¿Por qué digo esto? Porque Judas estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo. De las manos de Judas se multiplicaban los peces y los panes. Judas fue testigo de primera fila cuando Lázaro salió de la tumba. Judas fue testigo de tantos milagros que Cristo hizo. Él no fue que le contaron, él estuvo ahí viendo y tocó muchas de esas cosas. Pero él se dejó llevar por las pasiones de la vida. Él estuvo a la par, él fue testigo directo y privilegiado. Él vio a caminar a Pedro sobre las aguas. Él vio cómo resucitó el hijo de la viuda de Naín. Él fue testigo presencial de todo el poder de Dios. Que no nos pase a nosotros, porque muchas veces sabemos lo que Dios hace. Sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero al final, muchas veces nos descuidamos y terminamos, ¿qué? Abortando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No aborte lo que Dios quiere hacer en su vida. Hay algo que Dios quiere dar a luz en su vida, pero es necesario que usted se aferre al plan de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Una puerta Dios le va a abrir, Dios va a pelear por usted. Levántese en fe. Una mañana como hoy usted puede recibir la fuerza de Dios para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es necesario que hoy salga usted con esta palabra para ir a hacer guerra espiritual al mundo, a todo aquello que se levante en contra de lo que nosotros predicamos, porque se va a levantar gente para dañarlo, para maldecirlo, porque hay mucha gente que no quiere ver su matrimonio feliz, hay gente que no le gusta ver la familia feliz, hay gente que no le gusta ver a la mujer, al padre de familia feliz. Pero recuerde, Dios nos ha dado sentido de propósito y Él dijo que iba a respaldar cada una de las cosas que nosotros hagamos. Él va a respaldar las cosas que nosotros hagamos. No caigan en angustia, no caigan en la depresión. Dios va a abrir puertas, Dios va a dar paz a su corazón. Prohibido rendirse como se rindió Judas. Prohibido rendirse. Es hora de ir y levantarnos y dar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo quiero que esta mañana usted se lleve esto. Dios quiere hacer en mi vida, en su vida, cosas extraordinarias. Nosotros somos hombres sencillos, comunes, somos hombres ordinarios y mujeres ordinarios.
pero tenemos un Dios que quiere hacer obra maravillosa en nosotros. Recuerde, somos obra de Dios, creado para buenas obras. Y Dios quiere que dejemos de ser ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Yo no sé si usted lleva esta palabra en su corazón, pero es necesario ahora que usted lo ha recibido, que usted lo ha guardado en su corazón, que usted se levante a caminar en el propósito de Dios. Dígale al Señor: Señor, úsame. Señor, ponme en la tarde hoy una persona a la cual yo le pueda hablar. Señor, yo voy a escribir mi testimonio y ayude, ponga una persona que pueda necesitar escuchar mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice que esa mujer fue, y a través de las palabras de esa mujer muchos creyeron y se acercaron al Señor Jesús. Y es lo mismo que va a pasar con sus testimonios. Escriba sus testimonios, grábelo. Usted, pues yo les decía, puede ser un testimonio corto de cómo era usted antes y cómo el Señor ha trabajado en el proceso que el Señor ha estado haciendo en su vida. También está el testimonio largo. Usted puede decir: bueno, en mi niñez, en mi juventud, mis primeros años de casado, mi parte económica, ¿me entiende? Pero es necesario que usted empiece a contar las grandes maravillas que el Señor quiere hacer en su vida. Pero es necesario que usted lo crea. Es necesario que usted lo crea. Yo no lo puedo convencer a usted de hacer cosas ordinarias, extraordinarias, pero el Espíritu Santo sí.